Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este nuevo video de nuestro curso de álgebra. El tema que analizaremos el día de hoy es el de términos y expresiones algebraicas. Conoceremos el concepto de un término, de una expresión, así como de los elementos que conforman los términos, ya que debemos de estar muy atentos a estos conceptos, ya que los estaremos utilizando repetidamente en nuestros futuros temas o videos. Pasaremos primeramente al concepto de lo que es un término algebraico. Un término algebraico es la expresión que está formada por uno o más factores numéricos y o literales. Recuerden que un factor es un elemento que se está multiplicando, de tal manera que en un término algebraico tenemos factores numéricos o también literales. Un término algebraico está formado por varios elementos. Vamos a conocerlos, primero los vamos a definir y después vamos a profundizar en algunos detalles de cada uno de ellos. Primeramente el signo. El signo es el primer elemento que se muestra en un término algebraico. Este puede ser positivo o negativo. El coeficiente. Y el coeficiente es el número que indica las veces en que está repetida la parte literal. ¿Pero qué es la parte literal? Pues la parte literal es la que está formada por la letra o variable o las letras o las variables. Podemos tener múltiples variables en la parte literal. Y por último, el exponente, que el exponente es la potencia que acompaña a las literales o a las variables que tiene dicho término. Ahora, en cada uno de estos tenemos que estar atentos a algunas particularidades que existen al momento de que se nos presenta un término algebraico. ¿Cuáles son esas? Pues vamos a pasar una por una y primeramente vamos a ver la parte del signo. El signo ya dijimos que puede ser positivo o negativo. Si el término es negativo, debo de representar siempre el signo negativo. Esto podría ser obvio. Pero cuando el término es positivo, digamos que tengo más 10, x a la quinta, y cuadrada, pues también se coloca al inicio. Pero si en un término no aparece un signo, supongamos que tengo 6 a la cuarta b, se sobreentenderá que el signo, sobre todo cuando es al inicio de una expresión o en un solo término, si no aparece el signo, digámoslo así, pues debemos de sobreentender que el signo es positivo. Nosotros ya debemos de tener el poder de ver un signo más que está justamente en esta parte de aquí, cuando no tiene signo al inicio de un término. Si es negativo, lo debe de tener, pero si no tiene signo, ya debemos de saber que el signo por default aquí es positivo. Pasamos ahora al coeficiente. Como lo vimos en la definición, el coeficiente indica las veces que está repetida la parte literal. Este coeficiente puede ser un número natural, puede ser un número entero, puede ser un número racional o puede ser un número irracional. Vamos a ver algunos ejemplos. Vean, aquí tenemos el signo positivo, el coeficiente es un numérico entero, aunque también este puede ser considerado como natural. Vienen los literales, la parte literal y los exponentes. Asimismo, pues puede ser negativo con un coeficiente numérico entero, la parte literal y los exponentes. En este caso vemos que el coeficiente numérico es racional y representado en su forma de una fracción. Tenemos el signo, el coeficiente, la fracción 5 octavos, la parte literal y los exponentes. O también lo podemos representar con un signo negativo, el coeficiente racional, literal y exponentes. En este caso vemos que el coeficiente es un número racional también, pero representado en su forma decimal. Tengo el signo 0.34, la parte literal y los exponentes, y aquí el signo pues es el mismo término pero con signo negativo. Por último vemos que el coeficiente también puede ser un número irracional. Vemos el signo positivo, raíz de 3 que es un número irracional, la parte literal y los exponentes. En este caso lo vemos con el signo negativo. Recuerde que para que sea un coeficiente numérico irracional, debe de ser la raíz de un número que no tiene una raíz cuadrada exacta. Porque si aquí me ponen raíz de 4, pues raíz de 4 es 2. Así que ese no sería un coeficiente irracional, sino entero. Y por último, hay que tener muy bien en cuenta que si en un término
no aparece o no parece que no tiene un coeficiente entre el signo y la parte literal, también debemos de sobreentender que el coeficiente es 1. Nosotros ya debemos de tener el poder de ver ese 1. Así como algunos superhéroes tienen el poder de ver a través de las paredes, el álgebra nos da el poder de ver este coeficiente cuando parece ser que un término no tiene. Vamos a ver un ejemplo. Si yo tuviese aquí más m a la cuarta n cúbica, vean que parece ser que aquí no tiene un coeficiente. Entre el signo y la parte literal no hay coeficiente. Pero nosotros en este momento acabamos de adquirir esa habilidad de ver que justamente aquí hay un 1 que no se pone, ojo, no se pone el coeficiente 1, pero justamente lo podemos denotar en esta parte de aquí. Pasaremos ahora a la parte literal, que ya vimos que está formada por las letras o las variables que hay en cada término. Como punto muy importante en este concepto, vemos que un término puede no tener parte literal, solamente puede tener signo y coeficiente, como por ejemplo, digamos que yo tengo aquí menos 11. Vean que no tienen parte literal. A este tipo de términos que no tienen variables o literales se le llama término independiente, o también se le llama término, lo voy a poner aquí, constante. ¿Por qué término independiente o constante? Pues porque su valor nunca va a cambiar, siempre va a ser menos 11, a diferencia de, por ejemplo, este de acá arriba. Al momento de evaluar esta función, de darle un valor a y, al multiplicarse por 5, pues el término va a depender del valor que le demos y. En este caso, como no hay variables, pues el término no depende de ninguna variable. Si no tengo parte literal y el coeficiente es 1, más, aquí sí hay que poner este 1. Quizás alguien dirá, profe, pero pues el 1 dijo anteriormente que es el coeficiente que no se pone. Pues sí, es correcto. No se pondría si tuviéramos una parte literal, pero como en este caso no tenemos parte literal, el 1 sí debemos de denotarlo. Y bueno, podemos tener una infinidad de términos independientes, cualquier número entero podría ser un término independiente, el más 1000, el menos 250, etcétera. Pasaremos ahora al exponente, que ya vimos que es la potencia que acompaña las letras o variables de un término. El exponente determina el grado del término con respecto a una variable. Por ejemplo, en este término que tenemos aquí, vemos que este término es de tercer grado con respecto a y. Podemos tener más variables en un término y vamos a tener que determinar el grado con respecto a cada una de esas variables. Si yo tengo aquí 8x a la cuarta y al cubo z, veo que tengo tres variables con potencias distintas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que este término es de cuarto grado con respecto a x. Si me voy a la variable y, veo que tiene potencia 3, es de tercer grado con respecto a y. Y ojo aquí, porque notemos que la z parece ser que no tiene potencia. Entonces nuevamente vamos a apuntar aquí y vamos a obtener otro nuevo poder que diga que la potencia 1, ojo, es la única que no se denota. ¿Por qué no se denota? Bueno, hay una ley que dice que a la 1, pues esto es igual a, ¿correcto? Es decir, la potencia 1 simplemente no se denota. En este caso, z parece que no tiene potencia, ojo, pero pues nosotros ya tenemos que tener este poder de identificar que aquí hay un 1. Ese 1 más adelante cuando veamos ley de los exponentes, pues no se nos tiene que pasar también, porque en ley de exponentes cuando se multiplican vemos que las potencias se deben de sumar y un error muy común es que ese 1 lo pasamos por alto y se nos olvida y no lo sumamos o no lo restamos en caso de dividir. Entonces hay que estar muy atentos. Y como la variable z tiene potencia 1, pues decimos que es de primer grado con respecto a z. No solamente las variables tienen potencia 1 cuando no tenemos un numerito acá arriba.
los coeficientes, de hecho, todos los números también tienen potencia 1. Por ejemplo, este 8 también está elevado a la potencia 1, solamente que, como lo dice la ley, pues la potencia 1 no se denota. Igual este 5 también está elevado a la potencia 1. Incluso la potencia de la y, que es un 3, este valor, este 3, también está elevado a la potencia 1. No es necesario estar denotando las potencias 1, pero tampoco debemos de olvidarnos que están ahí. Muy bien. Una vez que ya conocemos bien los elementos que conforman un término algebraico, vamos a ver ahora qué es una expresión algebraica. Y aquí lo tenemos. Una expresión algebraica, como lo dice aquí la definición, es una combinación de términos algebraicos ligados entre sí por sus signos. Por ejemplo, 5x cuadrada y menos 2y z a la cuarta más 55wx menos 6. Si analizamos esta expresión, veo que debo de separar, voy a separar los términos de acuerdo a sus elementos. Vean que aquí es el primer elemento tiene un signo positivo, recuerden aquí hay un signo positivo, y este elemento va a terminar justamente cuando me encuentre un nuevo signo, porque justamente aquí empieza un nuevo elemento. Recuerden, un término no puede tener dos signos, así que en cuanto aparece un nuevo signo, ese signo pues pertenece a un nuevo término. De tal manera que aquí identifico otro término, nuevamente aparece un signo, por lo tanto tengo otro término, nuevamente aparece un signo, y aquí también tengo un último término. Y veo que este término es un término independiente, ya que no tiene variables. De acuerdo a los números de términos que componen una expresión algebraica, pues estas se van a clasificar en, primero, si tienen un solo término, como en este caso de aquí, se le denomina monomio. Si tiene dos términos algebraicos, ese tiene un nombre en particular, que es el binomio. A la expresión que tiene tres términos algebraicos se le denomina trinomio, y pues a las que tienen mucho más de dos o tres, pues es un polinomio de cuatro términos, de 5, de 8, de etcétera, de los que tengan. Tenemos que tener muy bien en cuenta la clasificación de los términos, porque más adelante vamos a estarlos utilizando al estar multiplicando monomios por binomios, por polinomios, entonces hay que saber cómo se conforma cada uno de ellos. Ahora pasaremos a ver algún ejemplo de cómo desglosar un polinomio en cada uno de sus términos y de sus elementos. Notemos que aquí me dan una expresión algebraica donde tiene varios términos que los voy a separar en cada uno de ellos y en cada uno de sus elementos. ¿Cuáles serían esos términos? Pues aquí vemos el primer elemento, que es este de aquí. Aparece un nuevo signo, por lo tanto es de un nuevo término, que es este de acá, un tercer término y un cuarto término. Entonces voy a ir separándolo por términos primero, que es menos 2xy a la cuarta. Y ahora este término lo voy a separar en sus elementos. Veo que su signo es negativo, el coeficiente es 2, tiene dos variables, que es la x y la y. Sus potencias, vean que la x, aquí está la potencia. Vemos que no tiene potencia, pero cuando no tiene, sobreentendemos que la potencia es 1 y la y tiene potencia 4. De tal manera que el grado es de primer grado con respecto a x y es de cuarto grado con respecto a y. Me voy al segundo término, veo que tengo más x cuadrada y cúbica. Separo por elementos el término, el signo es positivo. Su coeficiente, ojo, veo que el coeficiente ahí está, no se pone, pero ahí está, que es 1. Las variables igual xy, la x tiene potencia 2, y tiene potencia 3, por lo tanto es de segundo grado con respecto a x y de tercer grado con respecto a y. Vengo al tercer término, menos 5xy al cuadrado, el signo es negativo, su coeficiente es 5, tengo variable x y y, a la potencia 1 y a la potencia 2, esta es de primer grado con respecto a x,
y esta es de segundo grado con respecto a y. Y por último, un pequeño término que es el de menos y, cuyo signo es negativo. Su coeficiente, también aquí está, que es 1. La variable y, su potencia, que aquí la debemos de ver, que es 1. Por lo tanto, este es de primer grado con respecto a y. Vamos a pasar ahora a este último ejemplo, donde vienen ya pues varios tipos de coeficientes numéricos, racionales, decimales. Y vamos a ver qué pasa también con el término independiente. Primeramente veo que tengo aquí este término, 8x a la 5, su signo positivo, se sobreentiende que es positivo. El coeficiente es 8, tiene como variable la x y la potencia a la 5. Por lo tanto, el grado de ese término es de quinto grado con respecto a x. Veo el otro término, más 5 octavos, x al cubo, y cuadrada. Su signo positivo, su coeficiente es racional, fraccionario, por lo tanto es 5 octavos. Tiene dos variables, x y y. La x a la potencia 3, la y a la potencia 2. Por lo tanto, esta es de tercer grado con respecto a x y de segundo grado con respecto a y. Marcamos el siguiente término, menos raíz de 5, xy. El signo es negativo. El coeficiente, vean que ahora es racional porque raíz de 5 no tiene raíz cuadrada exacta, por lo tanto se deja denotado así, raíz de 5. Nuevamente x y y a la potencia 1 y 1 las dos. Y son de primer grado con respecto a x y también de primer grado con respecto a y. Me voy con el penúltimo término, que es más 0.5 y cuadrada. Su signo es positivo. Su coeficiente es racional, pero en su representación decimal, por lo tanto es 0.5. Su variable y elevada a la potencia 2, por lo tanto este término es de segundo grado con respecto a y. Y por último vamos a ver el término independiente, como lo denotamos aquí, cómo lo separamos. Tengo el menos 2, su signo negativo, el coeficiente es 2. Y su parte literal, pues vemos que en un término independiente pues no existe, no tiene. Por lo tanto, aquí le vamos a poner no tiene. No tiene parte literal. Y como el grado lo determinan las variables, pues tampoco tiene. Pues de esta manera llegamos ya al final del video. Ya conocemos lo que es una expresión algebraica, como una expresión está formada por términos, así como los elementos que conforman o que forman un término algebraico. Vimos cómo descomponerlo en cada uno de sus elementos y a nombrarlos de acuerdo al número de términos que tengan las expresiones, si es un monomio, un binomio, un trinomio o un polinomio. Bueno, pues espero que no haya alguna duda de cómo identificar un término algebraico, pero sobre todo también de separarlos en cada uno de sus términos, y los espero en nuestro siguiente video. Hasta luego, que estén muy bien, adiós.